Padre, muchas gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por ayudarnos, gracias, Cristo Jesús, por tanta misericordia, por tus verdades. Agradecido estamos contigo, Señor, por tanto amor. Y una vez más estamos aquí para darle la gloria a Dios. Y hoy nos corresponde leer el libro de Números capítulo 21. Sigue Dios dirigiendo al pueblo de Israel a través del desierto, preparándolos para entrar a esa tierra prometida. Vamos a abordar la lectura a ver qué ocurre en esta ocasión. Y dice así la palabra de Dios. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Bueno, inmediatamente aclaramos de que la palabra Orma significa destrucción total. Pero vemos aquí que el pueblo de Israel no estaba buscando peleas, pero el rey de los cananeos salió a hacerle frente y a destruirlos, hasta acabar con ellos, y lograron tomarle unos israelitas de prisionero. Viendo Israel ya las últimas generaciones que quedaban, se levantó en fe y comenzó a clamar a Dios en armonía a las promesas dadas por Dios de que esas ciudades iban a ser entregadas a Israel. Y como Israel clamó conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios peleó por ellos, Dios les concedió la victoria. Entonces aquí ellos reconocieron que no solamente era un esfuerzo humano para poder vencer, necesitaban depender de Dios para tener la victoria. Y eso Dios le agradó porque pidieron conforme a sus propósitos y Dios le dio la victoria. Hicieron voto, dice aquí la escritura, es decir, que se hicieron compromisos sinceros de conquista. Estas batallas le sirven al pueblo de Israel para acercarse a Dios. Y así, hoy en día, Dios nos dice que no solamente debemos reaccionar con nuestras propias fuerzas, que tenemos que dejar que Él también se meta en el asunto y para que nos dé la victoria. No solamente son esfuerzos humanos, sino que necesitamos permitir lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del cielo. Entonces, queda concluido de que Dios puede darle la victoria a su pueblo, y avanzó el pueblo de Israel. Pero en los próximos versículos vamos a ver que aún así el pueblo de Israel desfallece. Hacían una buena, pero también se desanimaban. Y vamos a ver qué ocurre en los versos siguientes. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste a subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire la situación. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es decir, que hubo un castigo.
para aquellos que creen que solamente Dios es amor y que Dios no disciplina a su gente y que Dios todo es bonito y nos aplaude todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo. Y bueno, aquí queda contradicho tal idea, tal pensamiento. Dios sí puede disciplinar a sus hijos, Dios sí puede establecer un juicio. Y en esta ocasión lo hizo con el pueblo de Israel, porque hablaba del pan que descendía del cielo, cuyo pan sabemos es el maná y es simbología de Cristo, es tipología de Cristo. Entonces ellos estaban rechazando a esa tipología que es Jesús para este tiempo. Dios los reprendió, los disciplinó, y también por hablar en contra de Moisés, y Moisés solamente era un instrumento para dirigir al pueblo, para sacarlo de Egipto y para dirigirlo a través del desierto. Así que Moisés no tenía culpa, solamente le estaba cumpliendo instrucciones. Avanzo en la lectura y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, mira que hay algo curioso, tremendo, que la gente sabía que había fallado a Dios, pero no clamaban a Dios. Ellos no clamaban. Entonces, ¿qué hicieron? Acudir a que Moisés intercediera por ellos. Vamos a ver qué le dice Dios a Moisés. Dice así el verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, entonces la instrucción aquí fue clara. Bueno, la escritura ya nos ha enseñado que murió mucho pueblo, pero la solución que le dio Moisés era mirar una serpiente de bronce. ¿Qué le estaba dando a entender Dios a este pueblo? Que él quería que ellos fueran obedientes y pusieran su mirada en él, tuvieran fe y dependieran de él y confiaran en él. El acto de mirar a la serpiente es un acto de confianza y de dependencia de Dios. Era la enseñanza eh, enfática para con el pueblo de Israel. Y esa serpiente, vamos a darle tipología porque es tipología también de Cristo. Y está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el 13 en adelante, donde este apóstol Juan pues deja claro de que esa serpiente, de eso que ocurrió en el desierto, es tipología de Cristo. Y dice así, Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De quién están hablando? De Jesús. Dice verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces aquí, esta serpiente de bronce nos indica que así como la serpiente la fue levantada, Jesús también fue levantado en la cruz. Y así como los israelitas miraban y vivían, hoy en día todo el que cree en Jesús
recibe vida eterna. Entonces, aquellos no morían, y todo el que fije su mirada en Cristo Jesús, todo aquel que ponga su confianza en Cristo, todo aquel que acepte, reciba al Señor Jesús, tiene vida eterna. No va a morir eternamente. ¿Estamos? No va a morir eternamente, sino que va a ser salvo. Esa serpiente no era la que sanaba, sino la obediencia y fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había hecho en ese momento. Así hoy en día, Cristo es el que nuestra fe y nuestra confianza en Él, puesta en Jesús de Nazaret, nos da la vida eterna. Pero no todos quieren confiar en Jesús, porque el verso 17 que sigue, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como en aquel tiempo de Moisés, muchos se rehusarían a mirar la serpiente de bronce. Murió mucho pueblo. Así hoy en día mucha gente también se resiste a creer en Jesús. Quieren seguir más al hombre que al mismo Dios, que al mismo Cristo Jesús, que al mismo Hijo de Dios. Quieren seguir más estatuas que al mismo Jesús, al mismo Cristo Jesús, que fue el que entregó su vida por nuestros pecados, que fue el que derramó su sangre por nosotros. Entonces, si usted no mira a Jesús y pone la mirada en una estatua, póngale el nombre que usted quiera a la estatua. Déjeme decirle que miró mal y se perdió de esta salvación tan grande. Lo dice y lo radica su propia palabra. Entonces, más claro para dónde, la palabra es clara en este aspecto. Leí un texto del Antiguo Testamento, estamos en Números capítulo 21, y leí un texto en el Nuevo Testamento que tiene que ver en el libro de Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante. No busque de otra manera. Si usted no fija su mirada en el que le va a dar la salvación, entonces se perdió. Así como lo está escuchando, se perdió. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice eso. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias porque a través de las escrituras nos hablas la verdad. Nos dices tus verdades. Para que nosotros no nos equivoquemos. Y si nos equivocamos ya es porque queremos equivocarnos. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos estado en error tras error tras error. O en obstinación tras obstinación, que no es como a la manera de Dios, sino es como yo digo. Perdónanos, Cristo Jesús. Queremos ser más como tú. Llámanos, sánanos, transfórmanos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Perdónanos. Perdónanos por poner la confianza y nuestra mirada en las imágenes. En imágenes de algunos seres humanos que han vivido aquí en la tierra. Perdónanos, Dios, porque eso no nos lo ha mandado Dios. Dios nos ha dicho que Cristo es el camino y que Él es la verdad y que Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Cristo Jesús. Gracias por esta audiencia. Busca y se refugia en tus manos y le crea tu palabra, más a lo que diga tu palabra que lo que diga el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.